Bueno, qué bueno que podamos estar esta noche y realmente quiero en esta noche comenzar una serie de enseñanza en cuanto a la palabra del Señor, fundamentada en muchos textos. Jesús dijo que teníamos que escudriñar las Escrituras y también es importante nutrirnos de la palabra de Dios. En tiempos tan difíciles necesitamos imperiosamente nutrirnos de la palabra de Dios y en nuestra fe, ¿no? Podríamos llamarle preparando discípulos, pero principalmente vamos a hablar de los fundamentos de nuestra fe, ¿no? De nuestra fe como creyentes. Y en esta noche felicitarles por estar acá. Y en realidad en esta noche vamos a comenzar con ahí tiene usted la fotocopia. Esto va a estar dividido en 5 o 6 capítulos. Y el capítulo número 1 nos va a hablar de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, su origen divino, su inspiración, ¿no? Singular, la lógica del origen, el aliento de Dios, la palabra indestructible, el poder de la Biblia para hacernos admitir el error, ¿no? Y el mensaje claro de la palabra de Dios. También nos va a hablar en esta parte, toda la escritura es importante, la unidad histórica de la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios. Son temas tan importantes que vamos a aprender en este estudio para acentuar bien los conceptos de la palabra de Dios. Amén. Y ustedes ahí van a tener un práctico para llenarlo, así que simplemente vamos a tomar parte de esto para que ustedes en la semana puedan leerlo y puedan tener los prácticos. Y en las respuestas que van a encontrar en lo que estamos aplicando. Uno de los textos clave para entender nuestra fe es que vamos a basarnos básicamente el estudio en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12, ¿no? Vamos a ver acá y vamos a ver algunas de las virtudes y las cualidades que hay en este versículo. La Biblia dice, vaya conmigo, está ahí en el capítulo 1, ustedes tienen ahí, ¿verdad? Dice así: la Biblia es una palabra conocida, y todos entendemos que se refiere a la palabra escrita inspirada por Dios. El término Biblia proviene de la palabra griega biblos, que significa libros. La Biblia es el libro. Mi expresión favorita, o sea, todos podemos ser referirnos a ella, es la palabra de Dios. Muchas veces uno determina así. La palabra se utiliza en Hebreo 4:12. Esta expresión, palabra de Dios, encierra un sentido de autoridad y finalidad. La expresión dijo el Señor aparece alrededor de 400 veces en la Biblia. Es tan bueno a veces, ¿por qué uno podría decirse, por qué aparece tantas veces esta expresión? La palabra de Dios aparece, ¿cuántas veces aparece más o menos? 400 veces, quiere decir que es importante, muy importante, ¿no? La palabra de Dios, cómo se expresa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en el seminario, cuando nos hacían hacer un ejercicio de un versículo y nos hacían usar más o menos 6 o 8 versiones distintas. Entonces uno buscaba y en las versiones que más aparecía la misma palabra era la que se acercaba más al original. Pues es importante tener en cuenta, muy en cuenta, todo es importante, pero cuando se resalta mucho alguna palabra es porque es muy importante. ¿Cuántos creen que es muy importante la palabra de Dios? Es sumamente importante, ¿amén? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver en el desarrollo, porque vamos a ver que es de origen divino, ¿no? Vamos a ver cómo actuaba la palabra también, ¿no? ¿Qué pasaba cuando Dios hablaba? ¿Qué sucedía cuando Dios hablaba? ¿No? Y dice la Biblia que
perdón, dice la expresión, y esta expresión, la palabra de Dios encierra un sentido de autoridad y finalidad. La expresión dijo el Señor aparece alrededor de 400 veces en la Biblia. Lo que Dios habla es su palabra, y la Biblia es el registro de lo que Dios ha hablado y hecho a través de la historia. El autor de Hebreo no fue el único en utilizar la expresión palabra de Dios. Pablo escribió: y tomá el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Efesios 6:17. Y Pedro, siendo renacido por la palabra de Dios, primera de Pedro 1:23. Qué importante, siendo renacido, o sea, la palabra tiene el poder para hacernos renacer de nuevo, ¿no? Y eso en cuanto podríamos ver cómo los escritores, ¿no? Usaron este término, dado que cuando habla de Dios está hablando de un ser superior, está hablando de alguien, ¿no? Que escapa al ser humano. Y continúa el escritor y dice: la Biblia dice mucho sobre sí misma. Hebreo 4:12 declara 4 verdades acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y esto es lo que nos vamos a concentrar en estos versículos, que nos ayudarán en este estudio organizado y a informarnos también, ¿no?, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Es tan importante en este tiempo. ¿Por qué Dios puso esto en mi corazón en este tiempo? Porque es un tiempo donde nosotros vamos a tener que batallar fuerte a través de nuestra fe. La fe va a ser muy atacada en este tiempo, ya es atacada en este tiempo. Últimamente escuché la noticia, no sé si fresca o no, pero me parece que es muy fresca, de lo que en los países del primer mundo, cómo están planificando un ataque terrible contra la iglesia. De hecho, hay miles de pastores que están preparando la iglesia para poder subsistir, para poder resistir y para poder de alguna manera resguardarse. ¿Cómo van a hacer para resguardarse ante este ataque satánico? Porque no podemos llamarlo de otra manera, ¿no? Obviamente podríamos decir cumplimiento de la palabra de Dios, pero ¿qué persona no tenga bien claros los conceptos de la palabra de Dios y esté nutrido de la palabra de Dios, le va a costar resistir mucho? Por eso es que a veces cuando uno exhorta a la gente que te tenés que congregar, que tenés que servirte, que tenés que determinarte a servir, parece molestia. Pareciera que se convierte en una molestia. Pareciera que, como dice la Biblia, o sea, ellos mismos decían que a veces ellos se fastidiaban, ¿no? Hay gente que se fastidia cuando uno le dice: tenés que entregarte a Dios, tenés que determinarte a servir a Cristo, ¿no? Y es lamentable porque por las buenas o por las malas, como decía el texto que leíamos anteriormente, antes de comenzar esto, y decíamos que cuando Pablo le habla a los colaboradores, claro, habla un fundamento, sí, es verdad, y es verdad que no porque una persona a lo mejor no se congregue, no es que no tenga Cristo en su corazón, el problema es que está débil, el problema es que no está cerca del Señor, el problema es que está lejos de Dios, y aquella persona que está lejos de Dios corre el riesgo de que realmente le ocurran cosas a las cuales ni siquiera pueda pegar un grito para que alguien esté al lado y lo pueda socorrer, porque todo aquel que está lejos del buen pastor, todo aquel que está lejos del pastor, el pastor no lo alcanza a ver. Me explico lo que quiero decir. Para que la manada esté resguardada, tiene que andar en manada. Las ovejas, para que estén protegidas por el pastor, tienen que andar en manada, tienen que estar cerca, tienen que estar dentro del rebaño. Tiene que estar dentro del rebaño, porque si no, lamentablemente cuando estás lejos, las tinieblas te empiezan a cubrir, empiezan a venir las confusiones, las turbaciones, las tentaciones, las ofertas. ¿Me explico? Todo con el propósito de abandonar nuestra fe, todo con el propósito de debilitar tu fe, debilitar mi fe. ¿Me explico? Los desiertos son no para los llaneros solitarios, los desiertos son para los que son probados en la fe. Eso es otra cosa. Los desiertos son personas donde fortalecen su fe. ¿Me explico? Y eso es lo que tenemos que entender. La iglesia tiene que entender eso. Y va a ser muy triste porque
Es algo que estamos en los tiempos donde se acelera tan rápido todo se está acelerando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es más, usted a través de esto, de lo que usted está aprendiendo, lo que va a aprender, usted se va a fortalecer para que cuando a usted le ocurran cosas, Dios lo libre que le ocurran cosas, Dios me libre que nos ocurran cosas. Pero la Biblia, el domingo citábamos un pasaje de Mateo 24:12, donde dice que por la maldad de muchos, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Me explico? Y yo no podría decir que van a ocurrir cosas dentro de la iglesia donde dice que se van a negar unos a otros y se van a entregar unos a otros. Se van a entregar unos a otros. Imagínate que de pronto te entregue un ser querido. ¿Cómo va a estar tu fe para resistir así? ¿Cómo va a estar fortalecida tu fe para poder perdonarlo? ¿Ah? Y cuando hablamos de entrega, estamos hablando con la pastora Nelita de que queremos de alguna manera no esperar a ver que las cosas sucedan para poder prepararnos, ¿no? Para poder estar listo, estar alerta, estar atento, estar fortalecido, me explico, estar adiestrado perdón, para esta batalla. Recuerden que estamos en una batalla. ¿Cuántos creen que estamos en una batalla? Estamos peleando la batalla de la fe, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, por demás me está reservada la corona de justicia, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla. O sea, él vivía constantemente peleando esa batalla. Todos tenemos que pelear la batalla todos los días. Todos los días tenemos que pelear esta batalla. Hoy estamos aquí, quizás no peleando, librando la batalla, porque del hecho que llegar acá, ganamos la batalla de estar aquí. Estamos aquí adiestrándonos para la batalla que tengamos que enfrentar enseguida, mañana, no sé. ¿Me explico? Y eso todo consiste en la fe. En la fe. La fe, la Biblia relata que la fe es el elemento más precioso que el oro. La fe es comparada con el oro, ¿no? Y aún dice que es tan precioso, más preciosa que el oro, la fe que Dios nos ha dado. Y aunque perecedero, debe ser probado, dice el oro, ¿no? Probado. Y nuestra fe también tiene que ser probada para ver en quién están puestos los ojos, en quién está puesta mi confianza, en quién confío. Porque déjeme decirle, se puede confiar en muchas cosas para seguir a Jesús. Yo puedo estar confiado que siempre tengo todo para seguir a Jesús. Puedo estar confiado en que siempre me reciben con una sonrisa para seguir a Jesús. Puedo estar confiado en que siempre voy al templo y la silla está limpia, no tengo que hacer nada para seguir a Jesús. Puedo estar confiado porque siempre Dios hace un milagro para seguir a Jesús. Hay tantas cosas en las cuales podemos confiar para seguir a Jesús, pero que todas esas cosas, hermanos, en mi corazón, muchas de esas se van a terminar. Por eso la Biblia dice que se acabarán las profecías. Me explico, las palabras de ciencia se va a terminar, pero lo único que va a permanecer es el amor. Entonces, muchas cosas de esas, el cual muchas veces sostienen a las personas. Las personas muchas veces están sostenidas por eso. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero lo que tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que cuando yo no tenga esas cosas, yo tengo que seguir permaneciendo en la fe. Pero no en la fe como a mí me parece, no en la fe como me viene en gana o como me viene la comodidad. No, la fe dice que es seguridad, la fe es certeza, la fe es confianza, la fe es perseverancia. Y cuando hablamos de perseverar, es fácil perseverar cuando todo está bien. Es fácil venir a la iglesia cuando me llevan, me traen. Es fácil cuando en la iglesia quizás muchas veces me toleran todo, un grave error, o siempre me tienen que estar, ay, qué lindo, hermanita, qué bueno. Es fácil así. Y no es que esté mal que nos motivemos, no está mal, no está mal. Pero la fe que nosotros tenemos que practicar y tenemos que de alguna manera ejercer, y la fe que tiene que emerger en nosotros, y la fe que tiene que crecer en nosotros, la fe que tiene que estar bien fundada en Cristo y tiene que estar bien nutrida, es la fe que pueda resistir a una persecución.
Porque la fe que no esté preparada para una persecución es una fe que lamentablemente te va a dejar a pie en el medio del camino, te va a dejar a pie en el momento que menos te imaginas, te va a dejar a pie. Te va a dejar ahí a la deriva y no vas a saber qué hacer. Y vas a gritar, y vas a patalear, y vas a gritar al hermano, y lo vas a tratar mal al hermano, y lo vas a tratar mal al pastor, y vas a hablar mal de la iglesia, y vas a hablar del pastor, de quien quiera hablar mal porque te va a caer, porque esa fe no estaba preparada, ¿me explico?, para resistir una persecución. Y cuando hablamos de persecución, podemos hacer algunas cualidades de la persecución. No es solamente que venga, aparezca un delincuente ahora con un revólver, ¿me explico?, y nos ponga todo contra la pared. O vengan y nos golpeen la puerta y nos digan, ustedes no pueden hablar, usted pastor no puede predicar más, usted no puede hablar más de esto. ¿Me explico? No eso sería de alguna manera lo fuerte de una persecución. Sería eso que dice, bueno, Señor, perdóname por la duda y marche preso. ¿Me explico? No, sino que hay distintas persecuciones. Vas a ser perseguido con tu familia, ¿no? La Biblia dice que los peores enemigos, ¿cuáles son? ¿Los de afuera? No, la Biblia dice, los peores enemigos son los de tu casa. O sea, gente cercana va a perseguirte para que abandones la fe. Y la persecución puede ser a veces muy sagaz. La persecución no solamente puede ser a que te digan, bueno, vas a la iglesia, tenés que atender a mí. No, a veces la persecución es muy sagaz. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces muchas veces te van a tentar, a decir, ¿qué vas a ir a la iglesia, viejita? ¿Por qué no nos tomamos un mate? Y está bien, lo hace con toda picardía. ¿Sabe que a las 5 tenés reunión? ¿Por qué, che, son las 5 menos cuarto, menos 20? Che, ¿por qué no tomamos unos matecitos? ¿Y por qué no me metes? Cuando ves, pues sabes que después de las 5 ya es tuyo. ¿Me explico lo que quiero decir? O te tienta para llevarte a un lado, no te lleva nunca a un lado, pero ese día, justo el día domingo a las 5 de la tarde, te quiere llevar a pasear al jardín, no sé a qué lado, y todo eso es una estrategia, que tienes que abrir el ojo para debilitar tu fe. ¿Me explico? Para debilitar tu fe. Son como las visitas inoportunas. Justo que estaba por la iglesia llegó el tío que nunca llega, ¿no? Entonces, pero si tu fe está fuerte y tiene convicción, te va a decir, no, yo me voy a la iglesia, porque no vaya a ser, usted lo que tiene que meterse acá y acá en el corazón, es que usted tiene que estar lista, yo tengo que estar lista para algo que nadie espera, solo la iglesia, que es el arrebatamiento de nuestra vida con el Señor. Y ese día puede ser el arrebatamiento y usted se quedó en su casa o se dejó tentar y usted se quedó fuera. ¿Me explico? Entonces, por eso es que hacemos énfasis en primero, ver los fundamentos de nuestra fe, ¿me explico?, y nutrirnos de esto y creer, ¿me explico lo que quiero decir? Creer para que nuestra fe esté bien fundada. Porque otro de los condimentos que va a tener esta persecución es que a usted lo van a querer confundir. A usted le van a querer confundir la fe con gente que lamentablemente tiene sus conceptos equivocados, ¿me explico? Pero que está tan convencido. Y si usted no tiene claro los conceptos de su fe, de la palabra de Dios, usted no va a poder defender su fe. No va a poder defender su fe. Si usted viniera a una de estas religiones que sabemos que están fuera de lo que es la doctrina de Cristo y el Evangelio del Reino, porque son partes, facetas del Evangelio, pero no es el Evangelio, por eso Jesús dijo, cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Quiso decir que habían otros evangelios que se pueden predicar, o que se están predicando, o medio evangelio. ¿Me explico? No. O sea, se predica el Evangelio, pero no la demanda del Evangelio. Entonces, no, el Evangelio va con sus demandas. Las promesas tienen sus demandas. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios tienen su demanda? Claro que tienen su demanda y sus condiciones. Nadie recibe las promesas de Dios porque cayeron de arriba. No, nada de caer de arriba. Las promesas de Dios tienen su demanda. ¿Amén? Tienen su demanda. Y todo eso está involucrado en la fe que yo tenga. Por ejemplo, si viniera una religión le dijera templos elegantes, con aire acondicionado, tienen de todo en sus templos, no voy a dar nombre, una cuestión lógica, ¿no? Sus templos
calefaccionado, al fondo tienen canchas de pádel, tienen de todo para la contención de la juventud, de los niños, de todo tienen, de todo. Más gente, la gente bien bonita, bien elegante, amable, todo. Y te dicen, pero esto sí que está bueno acá, ¿eh? Allá somos medio aburridos, somos pocos, encima no tenemos ni aire, a veces abramos las ventanas, no tenemos ni cielo raso, se nos llueve toda la casa, y eso no es problema del Señor, es problema nuestro, pero cuando uno ve esas comodidades que te ofrecen, ¿no? Y si tu fe no está bien fundada, no tienes claro el concepto de Dios, ¿me explico? Entonces, por eso es que tenemos que tener en claro que esta fe que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para alcanzar la salvación, es una fe que tiene que estar preparada para la persecución que vamos a tener, porque la fe en Cristo es enemigo del infierno, es enemigo de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía, aún de los lujos que este mundo nos puede ofrecer. ¿Me explico? O sea, ¿cómo se explica entonces un hombre como Pablo, podríamos decir que humanamente él había retrocedido, porque Pablo era un hombre súper preparado, que estuvo en los mejores palacios, que tenía las mejores credenciales para perseguir a los cristianos, los mejores caballos y podrían ser los mejores vehículos que podían tener, ¿no? Patrullas y guardaespaldas, todo tenía el hombre para perseguir a la iglesia de Cristo. Él era un religioso y perseguía con sus conocimientos. Dice la Biblia que él era un adelantado a los contemporáneos de la época, sabía más que todo. Pero de pronto se encuentra con Cristo y al encontrarse con Cristo nace esa fe verdadera en su corazón. Y a través de la fe que nace en su corazón darse cuenta que el verdadero camino no era el que estaba transitando, sino era el que él había encontrado a través de Cristo. Él dice que deja todo y lo tiene por basura y comienza a caminar el camino de la fe, muchas veces en cárceles, muchas veces en la persecución, muchas veces en los azotes, muchas veces en la lluvia, en las tormentas, pero esa fe era la que él había recibido para la salvación de su alma y para la salvación de todos aquellos que creyeron su mensaje en Cristo. Y no estoy diciendo que toda la gente tiene que ser pobre para ser evangélico, no, de ninguna manera. No es una mentalidad de pobre que tenemos, sino que tenemos que tener una mentalidad que tenemos que aprender a ser supermillonarios, pero también tenemos que aprender a ser gente, a subsistir con aquellas cosas que otros las dejarían, ¿me explico? Y abandonarían su fe. Por eso Pablo dijo, en todo y por todo estoy enseñado a tener mucho como a no tener nada, pero mi fe es lo más precioso que yo tengo y por lo tanto no la voy a dejar, porque yo sé que esta fe me llevará a una eternidad con Cristo, a una eternidad del reino de los cielos, amén, donde voy a permanecer por la eternidad en un lugar que mi alma anhela y donde Dios quiere que yo esté. Qué importante es que nosotros entendamos, ¿no?, que la fe que nosotros tenemos y que tiene que crecer en nosotros es esa fe que tiene que estar preparada. Mire, hermano, de pronto todo está muy bonito. Si usted se pone a observar, yo le digo a mi hija, muchas veces lo comparto así, trabajo por ahí con ella. El otro día arreglamos la pieza buena de mi hija y le decía, mira qué hermoso, ¿no? Qué lindo, mamá, qué bonita, y siempre trato de hacerlo lo mejorcito que pueda. Mira qué hermoso, qué lindo, hija, ¿no? Pero disfrutarlo, porque yo no tuve ni una cama para dormir, yo andaba descalzo, desnudo. Y tantas cosas lindas que Dios tiene para nosotros, tantas cosas lindas que se nos ofrece afuera hoy. Hoy usted puede tener la comodidad de todo, hoy aprieta un botón, prende la estufa, un botón aprieta la cocina, ¿verdad o no? Hay tantas cosas hermosas que tenemos en este tiempo, que hemos vivido y que nos permitir este tiempo, pero también van a ser los tiempos donde la iglesia tendrá que aprender a pelear su fe y tener una fe preparada para una persecución en todo sentido. El diablo te persigue a través de la internet, te persigue a través de la tecnología, te persigue a través de las comodidades, te persigue a través de todo, te persigue. Pero si tu fe está bien fundada en Cristo, vos vas a saber discernir y nunca vas a cambiar el lugar, sino que al contrario, te vas a decir, gracias Señor, porque a mí no me hace falta las oportunidades del mundo, a mí solamente me hace falta tener fe, esta fe para poder adquirir las cosas que Dios tiene para mí y aún mejores que tiene para mí. ¿Me explico?
Dios tiene el poder a través de esta fe de abrirte una puerta que a nadie se le abrió. Que a nadie se le abrió. Solamente preparada para los hijos de Dios. ¿Ah? Las personas que tienen negocios, las personas que trabajan, las personas que necesitan trabajo, las personas que necesitan un medicamento. Hermanos de mi corazón, esta fe tiene el poder para hacerlo aparecer, para hacerlo producir de una manera sobrenatural. Siempre que nosotros no cambiemos el lugar que Cristo nos ha posesionado en el reino, para que nosotros permanezcamos firmes. Amén. A veces el permanecer firme en esta fe no siempre vas a estar bien. ¿Cuántos creen que el permanecer firme en la fe no siempre es porque estés bien? No siempre estás bien. Yo no siempre he estado bien en los años que llevo de ministerio. A veces he estado hecho percha. A veces he estado en el piso. A veces, hermanos, llorando. A veces viendo cómo otros disfrutaban de los mejores alimentos y con mi hijo teníamos que comer zapallo. Pero he podido permanecer en esta fe. Y no siempre todos los tiempos son malos. De los malos tiempos aprendemos en esta fe. Amén. Para crecer. Para crecer. Y si está bien, agradézcale al Señor. Y si está en el desierto, agradézcale al Señor, porque de allí va a salir nutrido, de ahí va a salir fortalecido en esta fe. Amén. Que Dios le bendiga. Y esto es en cuanto a lo que encierra la palabra de la fe. Veremos el origen divino de la palabra. La primera verdad enunciada en este versículo es que la Biblia es origen divino. Eso es lo que significa palabra de Dios. Tuvieron que pasar muchos siglos para formar la Biblia en su totalidad. Y la Biblia, según los historiadores, se escribió en tiempos de paz, en tiempos de guerra. David en tiempos de guerra. Salomón en tiempos de paz. Para poder escribir la Biblia. No siempre se escribió en tiempos de paz. Distintas situaciones hubieron donde los hombres inspirados por Dios tuvieron que escribir la palabra del Señor, ¿no? Y esa es la fe. Esa es la fe que en esta noche estamos hablando. Y dice, un gran número de autores la escribieron bajo la inspiración de Dios. En 66 libros de papiro, pergamino, y tal vez en tablas de barro. Eso en otra oportunidad lo vamos a ver también. El hecho de que muchas personas hayan participado en la escritura a lo largo de muchos años no demerita el hecho de que sea la palabra de Dios. Al contrario, esa participación humana intensa a través de un largo periodo de la historia nos dice que Dios es un Dios de revelación. Juan comenzó su evangelio con una discusión sobre el logos, término que en latín se dice verbo y que en español se traduce verbo, para referirse a Jesús. La palabra logo tiene una larga historia entre los judíos y los griegos. Los griegos la utilizaban para referirse al principio de causa, y la palabra lleva en sí mismo el peso de la filosofía griega. Algunos eruditos han llegado a creer que Juan tenía este uso en mente cuando llamó a Jesús el Logo. Esta visión tiene sentido. Jesús es la causa fundamental, pero con este enfoque se pierde de vista la rica herencia judía de Juan. Para la mente judía, Logo se utilizaba para referirse al poder activo de Dios en la historia. En cuanto a la historia obedecía los mandatos de Dios, Dios hablaba y la historia cambiaba. Dios hablaba y se producía una bendición, un enjuiciamiento. Dios hablaba y los milagros ocurrían. Es decir,
Cuando habla de un origen divino, luego ya más adelante ustedes lo van a leer en casa y después lo podemos compartir un momento, es porque precisamente es la palabra activa, la palabra viva, la palabra que cuando un texto se inhala, cuando usted lee la palabra de Dios, usted está inhalando vida. Yo me explico lo que sé, porque hay una inspiración en el texto. Por eso es que instamos siempre a que lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Por causas principales, obviamente para fortalecernos, para tener conocimiento y también porque es nuestro deber, es una obligación, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús dijo que Él había hecho de nosotros, ¿qué? Un reino de reyes y sacerdotes. ¿Y cómo puede ser un rey que no conozca la ley de Dios? Un rey es experto en la ley a la cual tiene que moverse. Entonces, tenemos doble función. Somos reyes y sacerdotes. El sacerdote intercede y el rey determina. Entonces, es un deber leer la Biblia para que nosotros sepamos cómo conducirnos en esta fe. Por eso, el libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, tu fe puede ser destruida, una familia es destruida, tu hogar es destruido, una iglesia puede ser destruido por la falta de conocimiento. Eso es negligencia, porque Dios se ha revelado. Dios es un Dios de revelación y se revela en su palabra. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos, y en este estudio lo que estamos haciendo es afirmar y aclarar los conceptos de mi fe y de tu fe. Amén. Para que nadie te tenga que decir por ahí: sí, bueno, mira, ustedes lo van a ver más adelante, pero cuando habla de inspiración, el Corán para ellos es inspirado, pero es inspiración humana. La Biblia es el único libro en el mundo que es inspirado por Dios, el Dios verdadero. Es el único que puede cambiar la historia, es el único que puede transformar una vida, verdaderamente. Amén. Cuando yo la leo, por eso es cuando se habla la palabra de Dios, cuando Dios hablaba, las cosas cambiaban, la historia cambiaba, había bendición. Y cuando Dios hablaba, dice que ocurrían ¿qué? Los milagros. Y oye, lo mismo, Dios habla, y declara una palabra y puede haber un milagro, ¿verdad o no? Amén. El poder sigue siendo el mismo, emana a través de la gente de fe. Amén. Y eso es importante. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Qué importante. Esto es en cuanto acá ustedes van a tener una actividad para que ustedes puedan compartirla. Y la Biblia también es, lo que decíamos recién, inspirada de un modo singular, única. La Biblia es el único libro, como acabamos de decir, inspirado por Dios, ¿no? Es inhalación. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo. Cuando Dios hace al hombre en el Edén y lo forma, el hombre dice que fue hecho de barro, ¿no? Es como que si nosotros nos imaginamos y hacemos un muñeco de barro y lo dejamos ahí y no se va a mover, si no tiene vida no se va a mover. Pero dice la Biblia que Dios hizo ese muñeco de barro, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Amén. Y dice que fue el hombre un ser viviente. Se inhaló y ese mismo aliento, por así decir, singular, lo lleva a su palabra. Por eso Jesús dijo también en su ministerio, dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Son vida y son espíritu. Por eso la vida cristiana se alimenta por medio de la fe. Lo recibimos por gracia, pero se alimenta por medio de la fe, ¿no? Inhala la palabra, come la palabra, y esa vida espiritual que Dios nos dio tiene que estar conectada a Dios por medio de la fe para poder subsistir, estar fuerte y estar lúcido y poder resistir esa vida espiritual que todo creyente tenemos en Cristo. Cuando
Cuando la persona nace de nuevo, recibe una nueva vida, y esa nueva vida debe conducirse a través de la palabra y debe nutrirse a través de la palabra mediante el Espíritu Santo que nos lleva a creer en Cristo y activar esa fe para que nosotros podamos de esa manera, el nexo que hay entre Dios y nosotros es la fe. Recuerden que la Biblia dice en Hebreos 11:6, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre que no tiene fe no le puede agradar a Dios. La mujer que no tiene fe no le puede agradar a Dios. Y lo único que pueden agradar a Dios son los hijos de Dios. Son aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, que son los que Dios se identifica como su hijo, y en ellos está la fe que a Dios le agrada. Amén. Mucha gente quiere agradarle a Dios, como decíamos el domingo, a través de obras, a través de muchas cosas, pero esa fe no le puede agradar, no le agrada a Dios, porque esa fe no está puesta en Dios, esa fe no viene de parte de Dios. Amén. Es decir, en cierta forma, dice que Dios repartió la fe, a cada uno le dio una medida de fe, pero la fe que Dios nos dio a nosotros es la que hoy nos conecta a Él por medio de Jesucristo. Amén. Y creemos que esa es la fe, que este tiempo debe ser fortalecida, debe tener claro cómo es mi fe, en qué está fundada mi fe, cómo se nutre mi fe, cómo crece mi fe, de dónde proviene, cuál es la fuente. Amén. ¿Cuál es la fuente? ¿Por qué yo creo en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento por el cual yo creo en la palabra de Dios? Bueno, primero porque, dijimos recién, es de origen divino, es inspirada, pero también es indestructible. Vemos que a través de los siglos, hombres quisieron destruir la palabra de Dios, fueron quemados, los mártires fueron quemados por tener una Biblia. Si nosotros, hermanos, entendiéramos eso en algún momento lo iremos a dar en la iglesia, en la historia del cristianismo, cuando los mártires fueron quemados por guardar una Biblia, hermano, y a veces nosotros tenemos la Biblia, versión, y ni siquiera la leemos, la Biblia, venimos a la iglesia y ni siquiera nos acordamos de la Biblia. O sea, es increíble, hermano, es increíble que despreciemos algo que Dios nos ha dado y que ha costado tanto, vidas que se han dado, se han entregado en las hogueras, para que hoy nosotros tengamos en nuestras manos un canon cerrado, ¿sí? Donde todo está lo que yo debo saber, ahí está todo lo que yo debo saber y necesito para que mi fe sea nutrida, sea fortalecida y poder alcanzar la salvación. Amén. Por eso es importante, yo los animo a que inviertan en literatura cristiana, siempre bajo un cuidado. Para eso está un pastor que supervisa, para eso está un pastor que le cuida, para que le diga esto tiene que leer, esto no tiene que leer. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte del cuidado, porque entendemos siempre, hermano, siempre que hay grados en los cuales nosotros debemos ser cuidados. La Biblia nos habla de una oveja, nos habla de un niño y nos habla de un hijo, y todo eso representa madurez, amén, en la fe, en el crecimiento. ¿Se entiende? Entonces, todo eso necesita tutor para que pueda crecer bien, para que pueda crecer sano en la fe, y usted pueda desenvolverse y pueda crecer y desarrollarse en la fe, para que sea ese discípulo, ese hijo de Dios responsable, para que pueda Dios derramar lo que Él tiene y hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Tanta gente débil en la fe, pero no es porque le haya faltado años en la iglesia, no es porque le haya faltado enseñanza, no, es porque no quisieron comer, es porque es como el niño mañoso, ¿vio? No quiero esto, y si no quiero no voy a comer, ¿no? Y pasa eso en la iglesia, pasa en la iglesia del Señor. Como dijo Pablo, ya no debería darles leche, no deberían ser niños, ya deberían ser personas que coman viandas. Pero eso va a depender de cómo esté su fe, de cómo su fe haya crecido, madurado y siga creciendo. Para que nadie lo mueva, porque el enemigo te va a querer mover, te va a querer sacar. ¿Sabe que mucha gente se mueve de la iglesia? No digo todo, pero la mayoría se mueve de la iglesia a veces simplemente porque le muestran, como decíamos recién, un regalito bonito en otro lado, ¿no? Dicen, ay, que acá somos muchos, ay, no sabe qué bueno que es el pastor, ¿no? Y no hay ningún pastor bueno. ¿Sabía usted? Ni Jesús era bueno.
Dijo el judío, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Solo mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Entiendes? Todos en alguna manera, no es que seamos malos, sino que tenemos errores. Y eso muchas veces es el error de creer que porque tiene errores es malo. No, no es que sea malo. Somos humanos muchas veces, nos equivocamos, pero amamos al Señor como usted lo ama. Como usted lo ama. Y esta fe es la que yo quiero que usted crezca y todos crezcamos para que la iglesia se convierta en lo que verdaderamente Dios quiere que se convierta, en una iglesia bien fundada, bien consolidada, porque déjeme creerle, de creer a consolidar hay un paso gigantesco, gigantesco. La gente cree, pero solamente cree, y a veces no se sabe si son demonios los que creen o son cristianos los que creen, porque la Biblia dice que los demonios también creen y le tiemblan a Dios, pero no se arrepienten. Entonces la diferencia está en una persona que cree de verdad, es que se arrepiente. Se arrepiente. Y cuando un corazón cree de verdad, déjeme decirle, cuando un corazón cree de verdad, la palabra de Dios es muy simple para entenderla. Más simple de lo que usted se imagina. Mucho más simple de lo que usted y yo nos imaginamos. Cuando un corazón cree de verdad. Cuando un corazón de verdad acepta a Cristo en su corazón, cree y se arrepiente de verdad, la palabra de Dios es muy simple. Es como pan que se lo come así. Es como miel que destila del panal. Se la come, se la come. ¿Me explico lo que quiero? Se la come. No está preguntando, che, ¿le falta? No. Se la come. Se la come, ¿por qué? Porque es un corazón que le cree, es un corazón que lo recibe. Pero por eso es que es triste a veces cuando la gente recibe y viene a dos reuniones y empieza a cuestionar que el pastor tiene que ser así, que el hermano tiene que ser allá. Es porque su corazón no lo ha recibido de verdad. No ha habido un arrepentimiento genuino. ¿Me explico? No ha nacido esa fe genuina en su corazón. No se ha activado esa fe en Cristo. Pero es importante, vuelvo a reiterar, hermano, de creer a establecer hay un paso gigantesco. Nosotros esta fe que usted estamos instruyéndolo es para que usted se establezca en el reino de tal manera que nadie ni nada lo mueva, ni lo mueva una persecución, ni lo mueva una enfermedad, ni lo mueva quizás la falta de la sonrisa del pastor que está enojado, porque es terrible la gente que hoy dice tener fe, una fe critica, si el pastor se ríe o hace un chiste es porque es un payaso. Si el pastor está serio es porque es un amargado, siempre está enojado, así que no sé qué hacer. Pero la fe verdadera no critica. La fe verdadera tiene los ojos puestos en Jesús, lleno de compasión, lleno de misericordia, llena de piedad. ¿Me explico? Y esa es la fe que quiero meterle en el corazón, ¿me explico? Para que usted no quede a la vera del camino, no quede fuera de algo tan lindo que yo creo que Dios ha puesto en su corazón, ha puesto en la iglesia, ha puesto en el ministerio, no solamente acá, en la iglesia de Cristo, para que en la restauración final usted sea una persona que aunque vaya huyendo, va predicando, ¿me explico? Que aunque va llorando, va sembrando la palabra del Señor. Oye, mucha gente que llora, pero se queda ahí, llora, y sí, porque no sé qué hacer. No, hermano, si tenés fe, no podés, esta fe que estamos hablando, la fe fundamental en la palabra, es una fe que, nunca va a poner nada en este mundo, ni riqueza, ni pobreza, ni enfermedad, ni desastre, ni catástrofe, nunca lo podrán por arriba de un Dios tan grande y poderoso que hizo todo. Amén. Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le darías una orden a los montes y dirías que se trasladaran al mar y te van a obedecer. Escúcheme una cosa, quiero meterle en su mente y en su corazón una fe que le van a obedecer hasta los montes, le van a obedecer, no sé, hasta lo inerte, hasta aquellas cosas que usted dice, esto no tiene vida, le tienen que obedecer. Le tienen que obedecer. Y si no, mire, cuando Jesús iba a predicar, cuando Jesús iba a Jerusalén,
vio que todos cantaban y gritaban y los otros decían, que se callen esto, que dejen de meter bulla, que dejen de alabar, ¿no? Así como muchos nos dicen que dejen de alabar. ¿Y Jesús qué le dijo? Si estos se callan, te aseguro que las piedras van a hablar. Es decir, que el poder que emana de Dios, el poder, porque todo eso lo vamos a ver en este estudio. Vamos a ver al Padre, vamos a ver al Hijo, vamos a ver al Espíritu Santo, vamos a ver lo que es salvación. Todo esto lo vamos a ver en esta enseñanza. Esta fe, hermano, tiene el poder para calmar las olas del mar. Tiene poder para sacar a los muertos que ya lleguen de la tumba. ¿Cuántos creen que es así? ¿Tiene poder o no tiene poder? Esta fe tiene para poder romper los cerrojos de bronce y abrir las puertas de las cárceles de los presos. Tiene poder para sanar los cánceres, tiene poder para sanar cualquier enfermedad. No hay ninguna enfermedad que se pueda resistir ante la declaración de la palabra de Dios. Esta es la fe que queremos ejercer. ¿Cuántos quieren ejercer esta fe? Queremos ejercer esta fe. Esta fe que usted, esta fe, usted, cuando abrió la boca, el diablo tiene que temblar. El diablo tiene que huir. Y si Dios permite algo, es porque Dios te quiere llevar a otro nivel de fe. Porque Dios te va a dar otro nivel de fe. Te va a llevar a otra dimensión. Pero primero tendrás que pasar la dimensión donde Dios te ha puesto. Amén. ¿Cuántos están contentos por esto? Qué bueno lo que Dios nos está hablando. Amén. Y ejerciendo. Por eso yo le invito a que ustedes puedan después ver, ver, marcar. Bueno, van a tener que leer mucho para llenar, ¿no? El origen tiene una lógica. No podría haber este poder si no tiene este origen. ¿Me explico? No habría otro. El aliento de vida. Y como decíamos anteriormente, la palabra indestructible. El poder que tiene la palabra. ¿Por qué tiene el poder que tiene? ¿Por qué la palabra tiene poder? La palabra, ahí van a ver ustedes en Hebreos 4:12, van a ver toda pero cuando la palabra habla de que Él discierne las intenciones, es un enjuiciamiento. Dios, se me explico lo que quiero decir. Dios enjuicia al hombre a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no va a ser Jesús el que nos va a juzgar. Dice que es la palabra la que nos va a juzgar aquel día, la que escuchaste, la que decía lo que tenías que hacer. ¿No? ¿Y por qué tanta honestidad la palabra de Dios? ¿Por qué reconocemos que es divina, que tiene origen divino, que es indestructible? Obviamente, pues la historia así lo indica. En la casa de Voltaire, este inglés, él se había propuesto a destruir la Biblia. En su propósito, y dijo que en 300 años no iba a existir más la Biblia. Y resulta que hoy, en la actualidad, es una biblioteca, su casa, su mansión. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahí podemos ver qué maravilloso es tener en nuestras manos, ¿no?, el plano perfecto para llegar al cielo y una palabra que va a ser indestructible. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sé que se la hierba marchita, se la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Muchas cosas se van a marchitar, va a faltar el cielo, va a faltar la tierra, va a desaparecer, pero la palabra de Dios es eterna. Amén. Porque es de origen divino. Qué bárbaro. Que Dios les bendiga en esta noche. Y que realmente en esta noche podamos, a través de este estudio, usted y yo, podamos reconocer que cuando la palabra de Dios nos habla, es porque no es humana, es la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios hubiese sido escrita por un superdotado de este mundo, no hubiera tenido la honestidad para reconocer su error o para reconocer otros errores. Cosa que la palabra de Dios pone en desnudo al hombre, los pone al descubierto. Amén. Y le hace ver sus errores.
le hace ver sus equivocaciones, para que a través de esa misma palabra también Dios lo pueda encaminar en la verdad, lo pueda sanar, lo pueda restaurar, darle la esperanza mediante la salvación para poder ser salvo y poder otra vez volver a encontrarse con su Creador, ¿no? Que Dios le bendiga y que en la próxima clase podamos enriquecernos mucho más de lo que en esta noche nos hemos enriquecido. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima clase.